La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. La semana anterior hablamos en la primera parte del capítulo 15 de Lucas. Hoy vamos a hablar en la segunda parte sobre la parábola del hijo pródigo. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. En esta tarde pedimos que tú nos ministres a través de ella, Señor amado, que seamos, mi Dios, levantados como ese hijo, Padre, que fue restaurado, Señor. Así es tu amor, Padre, un amor que restaura nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, ministranos por tu santa palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero hablarles bajo el tema: por la gracia de Dios hay restauración para el hijo pródigo. La semana anterior estuvimos hablando sobre la primera parte de esta parábola, de este capítulo, mejor dicho, sobre la parábola de la oveja perdida. Y hablamos de cómo, hermanos, por la gracia de Dios, el divino pastor Jesús dejó su seguridad, dejó su comodidad, dejó su gloria, dejó su grandeza en el cielo para vestirse, como usted y yo, de esta carne que llamamos carne humana o naturaleza humana, para a través de ello, hermanos, hacer una obra de amor, una obra de misericordia tan poderosa como lo es el perdón y la restauración de nuestra vida, la salvación que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Hablamos de cómo la oveja perdida, que representa a cada persona que ha nacido en este mundo, hermanos, bajo la maldición del pecado, puede ser restaurada a través del amor de Dios, que es el que representa aquí al pastor que va y hace todo lo necesario, todos los sacrificios necesarios para poder rescatar a esa oveja que estaba perdida. Ahora la parábola, hermanos, nos habla de otro aspecto que también es de mucha importancia, pero ahora con aquellos que en algún momento determinado de nuestra vida hemos conocido a Cristo, hemos caminado con Jesús, hemos estado bajo la cobertura del amor de Dios, hermanos, y por el engaño de alguna manera sutil del enemigo,
somos o son, gracias a Dios que a lo mejor todos los que estamos aquí no, hemos sido, hermanos, persuadidos para abandonar la seguridad de la casa de Dios, la seguridad de la bendición de Dios, la seguridad de la salvación que hemos recibido de parte del Señor. Y de eso precisamente habla esta parábola, porque está hablando de un hijo pródigo que, conociendo el hogar de su padre, decide voluntariamente abandonar esa comodidad que Dios nos da a través de su protección, hermanos, divina. Al hablar de este tema, en primer lugar quiero que veamos, hermanos, algunas, por lo menos 4 características del hijo, porque Jesús toma una parábola de lo que es prácticamente la convivencia diaria de una familia allá en la tierra santa, en la tierra donde Jesús caminó y habitó. Está tomando el ejemplo de un padre que tiene 2 hijos, pero este padre es un hombre que tiene algunos recursos económicos. Y veamos las 4 cosas que quiero que resaltemos de la característica del hijo. En primer lugar, el hijo disfruta de la comunión y la relación íntima con su padre. Hermanos, en un hogar pueden existir, es decir, existe papá, mamá, existen los padres, los hijos, existen otros miembros de la familia que le llamamos la familia extendida. También está la persona muchas veces que ayuda en el hogar. Y pueden haber otras personas, hermanos, que forman parte, digamos, de los que habitan una casa. En este caso habían siervos también de este amo que habitaban también en el mismo hogar o bajo la sombra del mismo hogar. Pero, hermanos, solamente el hijo puede disfrutar de una comunión cercana, una comunión íntima, una comunión cuidadosa, protectora del padre, a diferencia de todos los demás miembros. Ese es un privilegio, hermanos, que disfrutan aquellos que son hijos. Disfrutan la comunión íntima, la relación, hermanos, la comunicación personal con sus padres. En segundo lugar, la segunda característica es que disfruta de los beneficios de la seguridad del hogar. Hermanos, no hay un lugar más seguro para un hijo que su casa. No la casa del vecino, no la casa del amigo, la casa del el maestro o cualquier otra persona. Lo que le brinda al hijo seguridad es ser parte de los beneficios, de la protección, hermanos, que tiene su padre, su casa. Nosotros, la verdad es que nuestra seguridad está en nuestra casa. Fuera de nuestra casa, hermanos, habrá inseguridad, porque de alguna manera somos protegidos. Mientras estamos en casa tenemos la cobertura espiritual. Por eso es que muchas veces insistimos, hermanos, en la importancia que tiene que el hijo respete al padre. ¿Por qué? Porque el padre es una cobertura espiritual. Dios lo diseñó de esa forma. Y cuando el hijo respeta esa cobertura espiritual, va a disfrutar de la seguridad que representa la autoridad de su casa, en este caso del padre. En tercer lugar, disfruta de los actos de amor del padre en los tiempos de crisis y necesidad. ¿A quién vamos cuando los hijos tenemos crisis? ¿A quién vamos cuando estamos pasando un problema? ¿A quién acudimos cuando hay una necesidad en nuestra vida que no podemos resolver? Generalmente este es un privilegio de los hijos. Los hijos pueden recibir el beneficio de la ayuda, de la provisión, del respaldo que los padres dan a los hijos, que no es, hermanos, una bendiciones que personas extrañas reciben, sino que son beneficios del hijo, por ser hijo. Dentro de esa naturaleza de la familia, el hijo disfruta los actos de amor de su padre, la ayuda de su padre, el respaldo del padre en el momento de crisis y de necesidad, porque es parte de la naturaleza, de la familiaridad que une a un padre con un hijo. Y por otro lado, la cuarta característica de un hijo es que se convierte en heredero de los bienes del padre. O sea, en nuestro país, hermanos, por ley, a menos que
Bueno, no sé, no soy abogado, algunos sí es abogado acá, pero entiendo que por ley los bienes de un padre, de una madre, pasan a los hijos. Así que el hijo tiene la herencia, la esperanza, la promesa que en algún momento determinado va a disfrutar de lo que era de su padre, ¿verdad? Porque de hecho, de padre a hijo, tenemos el beneficio, hermanos, de la herencia. Y podemos ver que en esta parábola se nota claramente eso. Aunque vamos a ver más adelante que de alguna manera el haber pedido, hermanos, la herencia antes del tiempo, se convierte también en algo que revela que en el corazón de este hijo realmente la valoración del padre no era tan importante. Pero como sea el caso, hermanos, el hijo disfruta de la comunión íntima con el padre. El hijo disfruta del beneficio de la seguridad de su hogar. El hijo disfruta de los actos de amor del padre en los tiempos de crisis y de necesidad. Y el hijo, hermanos, tiene la esperanza de heredar de parte de su padre lo que será en algún momento determinado de beneficio para su vida. Ahora, estas 4 cosas que hemos mencionado, hermanos, son características para los hijos que están en casa. Estamos hablando, hermanos, que también estos beneficios, si los aplicamos a la vida espiritual como hijos de Dios, usted y yo tenemos, hermanos, la bendición de estar en comunión con el Señor, tenemos la bendición de la seguridad de Dios en nuestra vida, tenemos la seguridad de que Dios va a actuar a nuestro favor en los momentos de crisis y de necesidad de nuestra vida, y también que somos herederos. Tal vez no herederos de cosas materiales, pero de algo mucho mejor que eso, que son las riquezas espirituales que Dios tiene para sus hijos. Ahora, entonces, ¿quién es un hijo pródigo? Hermanos, este hijo del cual hemos mencionado estas 4 características, aunque era un hijo, hermanos, disfrutando de las bendiciones de un padre amoroso y de un hogar, fíjese qué interesante, este hijo se convierte en un hijo pródigo. ¿Qué significa entonces ser un hijo pródigo? En segundo lugar, número 1, el que permite que su mente y sentimientos sean atrofiados por los intereses, hermanos, carnales. Porque no podríamos ver otra cosa en el versículo 12 que hemos leído. Cuando este hijo va y le pide al padre, hermanos, de manera anticipada, ingrato diría yo, una ingratitud, ¿no? Pedirle al papá antes de lo que era normalmente en la cultura judía. Hermanos, que era cuando a la muerte del padre los hijos heredaban, ¿verdad?, los bienes de sus padres. Pero este se creyó listo y dijo: antes que se muera mi papá me voy a asegurar lo que me va a quedar. Así que le pidió de manera anticipada, hermanos, la herencia que según él le correspondía de parte del padre. Pero si usted nota en el desarrollo de los versículos siguientes, se va a dar cuenta que los intereses de su corazón, hermanos, eran malignos, eran malos, porque no estaba pidiendo anticipadamente la herencia, hermanos, como para invertirla y para poder multiplicarla y para poder beneficiar a su padre que le había confiado un bien para su vida, hermanos, sino que la Biblia dice que tomó, hermanos, la herencia y se fue y vivió perdidamente. O sea que la motivación, hermanos, de su corazón no era realmente para bien, sino era, hermanos, pecaminoso. Dice que interesante cómo el enemigo, estando nosotros en casa, estamos hablando de hijos que están en casa, pero que son, hermanos, persuadidos en su mente y en sus sentimientos a tomar decisiones por intereses carnales. Cuando se toman decisiones por intereses carnales, amados hermanos, el fin de ellos será el fracaso y será la muerte, definitivamente tarde o temprano. ¿Por qué es que un cristiano se convierte en un hijo pródigo? Porque está dentro de la iglesia, dentro de la casa del Padre, pero su mente y sus emociones, hermanos, han sido persuadidas hacia los intereses carnales. Eso lo hemos visto, hermano, a lo largo de la historia en las iglesias.
Que hay personas que entran, hay personas que participan dentro de la casa de Dios con intereses carnales. Y el final de ellos será definitivamente el fracaso y la muerte, como lo veremos más adelante. En segundo lugar, el hijo pródigo es el que decide independizarse de su padre por los deleites de la carne. Dice la Escritura en el versículo 13, si volvemos a leer, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué se fue lejos? Porque por ahí se aplica el dicho, ojos que no ven. Pero aquí no aplica. Él dijo: me voy a ir lejos para que nadie me vea lo que voy a comenzar a hacer, hermano. A darle rienda suelta a la carne, a los placeres, al deleite, a lo mejor a la sexualidad, a las riquezas, a las comodidades, al vino, a las drogas. Hermanos, se dedicó completamente, hermanos, a los deseos o deleites de la carne. ¿Por qué? Porque se independizó del Padre. Hermano, ¿cuántos en la vida espiritual también nos queremos independizar de Dios? Mire, el que se independiza de Dios va a caer en una degradación moral, hermanos, que lo va a llevar a la más profunda, definitivamente profundo amargura o dolor, hermanos, a causa del pecado. Porque no nos podemos independizar de Dios. Este fue uno de los errores del hijo que estaba en casa. Trató de independizarse de Dios, hermanos, y las consecuencias de esa independencia por seguir los deleites de la carne fue completamente, hermanos, errado. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado porque como humanos también, cristianos humanos, porque no dejamos de ser humanos cuando nos convertimos a Cristo, hermanos, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces nos queremos independizar de Dios para darle riendas sueltas a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque Dios nos estorba, hermano. El que quiere caminar, hermanos, con el Señor en santidad tiene que apegarse, tiene que hacer alianza, tiene que ser hermandad o amistad con aquellos, hermanos, que honran a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, que son fieles a Dios, que se esfuerzan por agradar a Dios y no hacer alianza con aquellos, hermanos, aquellos que toman la vida cristiana con liviandad, que toman la vida cristiana como religiosidad, que toman la vida cristiana, hermanos, como una práctica del fin de semana, nada más. Y los que tienen esos intereses, hermanos, carnales en su corazón, por eso que quieren independizarse de Dios, para que nadie les moleste. No quieren tener amistades con aquellos que son fieles al Señor, que aman a Cristo. La tercera característica que vemos del hijo pródigo es el que decide vivir entregándose al pecado y a gastar su vida en ello. Y esto es lo que vemos aquí en el capítulo 13. Este joven, hermano, decidió entregar su vida en cuerpo y alma a los deleites del pecado, temporales del pecado de este mundo. En otras palabras, malgastó su vida. ¿Cuántos también, hermanos, deciden voluntariamente malgastar su vida? ¿Cuántos hemos perdido años valiosos? Yo he escuchado a algunos adultos en algunos momentos de decir: ¿por qué conocí a Cristo ya siendo una persona adulta? Perdí mi juventud, le entregué mi juventud al enemigo, gasté lo mejor de mi vida. Hay personas que se dan, hermanos, a la inmoralidad, señoritas y jóvenes que se dan a la inmoralidad y malgastan su juventud, las mujeres y los hombres, hermanos, en el pecado de este mundo, y cuando llegan adultos se lamentan de haber perdido su juventud, hermanos, en el pecado de este mundo, es decir, malgastaron su vida, su tiempo, sus recursos en el pecado. Y esto es lo que le pasa a los hijos pródigos, hermanos, que no se dan cuenta que al apartarse de Dios y entregar su corazón al pecado de este mundo están desperdiciando su vida.
están desperdiciando su tiempo, están desperdiciando sus fuerzas, están desperdiciando todo lo que Dios, lo maravilloso que Dios puso en su vida. Amado hermano, si usted por alguna razón fracasó en algún área de su vida como cristiano, en su familia, en su hogar o en lo que sea, en la economía, en el trabajo, amado hermano, usted no puede seguir malgastando su vida lamentándose de lo que pasó. Levántese en el nombre de Cristo. Dele una oportunidad a Cristo para que restaure todo aquello que el diablo ha querido destruir en su propia vida. Porque Dios, amado hermano, es un Dios de restauración. Es un Dios que da nuevas oportunidades en nuestra vida. Él no quiere que seamos pródigos todo el tiempo, hermano. Dios nos ama tanto, derramó tanto, gastó tanto, dio tanto por usted y por mí. Él no va a dejarnos caído. Él, hermanos, ha venido para levantarnos, para restaurar nuestra vida, para darnos una nueva oportunidad, para que usted y yo podamos avanzar en las cosas que Él tiene para nuestra vida. Así que, en tercer lugar, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias al vivir como pródigo? Mire, aquí en esta parábola por lo menos encontramos tres. La primera consecuencia: tarde o temprano vendrá la crisis o el fracaso. En el versículo 14 dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermanos, el que quiera vivir como pródigo, que se ha apartado de Dios, que no quiere el gobierno de Dios sobre su vida, que no quiere buscar a Dios, que lo conoció, pero hoy le ha vuelto las espaldas a Dios, ese es el prójimo, el pródigo. ¿Qué es lo que va a pasar? Tarde o temprano vendrá la crisis. Quiero decirle que las fuerzas de la juventud tienen su límite, ¿verdad? Quiero decirle que la belleza de su cuerpo tiene límite. Quiero decirle que la capacidad intelectual para hacer negocios o para hacer cualquier cosa que entre comillas lo ha llevado al éxito temporal de la vida, hermano, todo eso termina. No son cosas eternas o permanentes en nosotros. La fuerza, la belleza, la capacidad, la astucia, hermanos, para hacer las cosas de este mundo, para tratar, hermanos, de ganarle a Dios, viviendo una vida perdida en este mundo, hermanos, todo eso es temporal. Nada de lo que el hombre tiene, a diferencia de lo que es la vida espiritual, hermanos, es permanente. Todo es transitorio. Y tarde o temprano nos llega la factura a la casa de todo aquello que hemos hecho, de todas aquellas malas decisiones que hemos tomado, de todos aquellos caminos torcidos que hemos transitado. Hermanos, tarde o temprano llega la factura del fracaso, del dolor a nuestra vida. En segundo lugar, la segunda consecuencia que vemos acá es que a la crisis del fracaso le seguirá también la humillación. Porque dice la Escritura que este hombre, hermanos, al verse completamente en bancarrota, dice que se arrimó a una persona por ahí para pedirle ayuda. ¿Cómo es posible que este joven, hermanos, que tenía todo delante, es decir, delante de su rostro, tenía todo por ganar, tenía un padre, tenía una herencia, y ahora, hermanos, está arrimado para pedir una migaja, para pedir, hermanos, una ayuda para sobrevivir? Esto yo le llamo humillación. Realmente la persona, hermanos, que trata de vivir una vida independiente de Dios, que se llama orgullo, se llama vanidad, se llama soberbia, tarde o temprano va a ser humillado. La humillación va a venir tarde o temprano. Va a comenzar a depender, hermanos, de las migajas de este mundo, precisamente porque hemos aborrecido o hemos rechazado la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y en tercer lugar, a la crisis de la humillación le seguirá la caída. Yo le llamo la caída en una vida espiritual, hermanos, oscura. Fíjese, si dijéramos que este joven es un judío,
Si esta familia era una familia judía que tenía principios espirituales que nacían de los mandamientos que Dios había dado a Moisés en el tiempo pasado, había dentro de las leyes, hermanos, animales que eran considerados inmundos, que un judío que realmente, hermanos, observaba la ley de Dios, le era aborrecible siquiera tocar los animales inmundos, mucho menos el poder comer de ellos. De tal manera que un judío que llegaba, hermanos, a comer un animal considerado inmundo, era considerado como una persona que había caído tan bajo en su vida moral, en su vida espiritual. Y ahora vemos a este joven, hermanos, que está ahí con hambre, derrotado, humillado completamente, y dice que deseaba comer las algarrobas, o sea, la comida de los animales inmundos para los judíos, que eran los cerdos. Esto nos habla, hermanos, de una caída tan baja en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque rechazar a Dios, tratar de vivir una vida independiente de Dios, darle la espalda a Dios, hermanos, va a representar fracaso, humillación y caer en lo más bajo de la vida moral. Fíjense qué cosas más curiosas, yo diría contrastes. Hay personas que han conocido a Dios, que han estado en las cosas de Dios y han cometido pecados que no los comete un inconverso común, que nunca conoció a Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona que haya sido cristiana, una persona que haya tenido valores cristianos, jóvenes que nacieron en hogares cristianos, que fueron a las iglesias cuando eran niños, que conocían versículos de la palabra de Dios, que conocían la palabra del Señor, que sabían orar, es decir, que todo lo que humanamente hablando dentro de la iglesia nosotros podemos, hermanos, practicar en la vida, y ahora, hermanos, cometiendo pecados que una persona inconversa común nunca cometería? ¿Cómo es posible que podemos conciliar estas cosas, hermanos, que aquel que ha conocido a Dios pueda caer en lo más vil y en lo más bajo moralmente hablando? ¿Por qué? Hermanos, porque cuando se rechaza la gracia de Dios, cuando le damos la espalda a Dios, cuando le decimos, Señor, no quiero que tú gobiernes sobre mi vida, me voy a gobernar a mí mismo, que es el corazón de un pródigo, hermanos, va a caer en lo más profundo del pecado. Estas son las consecuencias para el que decide vivir una vida como pródigo. Número 4, ¿cómo la gracia de Dios puede restaurar al hijo pródigo? En primer lugar, hermanos, el Espíritu Santo, yo le llamo de esa manera, el Espíritu Santo nos da una oportunidad de reflexionar. El versículo 17 dice, volviendo en sí. ¿A qué le llamamos volver en sí? Bueno, a la reflexión. Mire, esta es una obra del Espíritu Santo, hermano. Cuando el Espíritu Santo, en medio del fracaso, en el caso de este hijo de la parábola, le da la oportunidad de que piense lo que tenía y lo que ahora no tiene. Que piense la bendición, hermano, que representaba para su vida estar bajo la cobertura de su padre, y ahora no tiene nada, está en el vacío. Hermanos, eso se llama reflexión. Lo llevó a valorar el beneficio y la seguridad, hermanos, de estar con su padre, a diferencia de lo que podríamos decir el vacío de estar lejos de su padre. Dios nos da esas oportunidades. Cuando alguien se ha alejado de Dios, cuando alguien ha renunciado voluntariamente a las cosas que había recibido de parte de Dios, Dios lo sigue persiguiendo y Dios le sigue dando una oportunidad, y esta es una obra del Espíritu Santo, hermanos, que alguien valore lo que ha perdido. Y en segundo lugar, vemos, hermanos, el valor de reconocer el pecado cometido. Una cosa es reflexionar
hermanos, y valorar lo que hemos perdido, que es el primer paso de la restauración, pero en segundo lugar, reconocer el pecado que se ha cometido. Mire qué triste, hermano, le cuento esto, porque realmente me da mucha tristeza. Yo hablo con una persona cristiana que ha cometido un acto de inmoralidad, y yo trato de ayudarlo para que él sea restaurado, y comienza a argumentarme que lo que estaba haciendo, porque lo estaba haciendo, no era nada que para él fuera del otro mundo. Y cuando él me trataba de argumentar algo que era evidentemente, hermanos, un pecado delante de Dios, argumentarme que era como un juego, era como un hobby, que la verdad que Dios conoce mi corazón, yo no lo hice con la intención. Bueno, toda la argumentación, hermanos, humanamente hablando, para poder evadir una responsabilidad de aceptar, hermanos, que se ha cometido un pecado delante de Dios. Quiero decirle que la argumentación no nos va a llevar a ninguna parte, hermano. Si usted trata de justificarse y trata de argumentar que la verdad que no ha cometido pecado, sino que estaba jugando como un bebé, como un adolescente, como me decía esta persona, amado hermano, qué triste que un cristiano que ya tiene años en una iglesia, hermanos, no pueda reconocer que ha cometido un pecado, un error, una falta delante de Dios y aceptarlo, hermano. Porque no puede haber una restauración para el hijo pródigo a menos que acepte realmente su error, su pecado, su falla, su falta delante de Dios. Pero mire, el hijo pródigo de la parábola no se justificó. No le dijo: papá, perdóname porque yo estaba jugando con la herencia a ver qué pasaba. Sino que dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, bienaventurados son aquellos hijos que pueden reconocer su pecado, su error, su falta delante de Dios con toda sinceridad. Y poderle decir: Señor, sí he pecado, Padre. Perdóname porque Satanás me ganó ventaja, porque me persuadió a hacer algo en contra de tu santidad y en contra de mi propia vida, Señor, pero lo reconozco. Hermano, la restauración para el hijo pródigo vino primero cuando él reflexionó sobre el valor que había perdido. Segundo, porque reconoció que había cometido un pecado delante de Dios. En tercer lugar, el valor de decidir volver. Porque muchos reflexionan que no están haciendo bien, pero no vuelven, hermano. Mire, hay muchos que están ahorita en la prisión purgando grandes condenas. Hubo un momento en que el Espíritu Santo, si era cristiano, hermanos, lo llevó a la reflexión para entender el valor de lo que le había perdido, lo que estaba haciendo hoy, que no era correcto ni bueno delante de Dios. Probablemente lo reconoció, pero no decidió volver. Pero mire, el hijo pródigo reflexionó, reconoció su pecado, pero decidió volver. Hermanos, Dios nos ha dado a cada uno lo que conocemos como el libre albedrío, lo que conocemos como la capacidad de decisión. Hombres y mujeres, todos tenemos la capacidad de decidir. Uno puede decidir, hermanos, seguir el camino errado del pecado, o puede decidir darle un alto, hermanos, a ese camino de muerte que se ha escogido y decirle sí a Dios. Y el día, hermanos, cuando usted y yo tengamos que darle cuentas a Dios allá en el juicio final, Dios nos va a decir: pero tú tuviste. No le eches la culpa al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, al amigo, al compañero de trabajo, al vecino, o a cualquier persona que sea, de no haber pedido, dar un alto a ese camino de muerte en el que tú estabas. No, tú podías haber dicho: hasta aquí, me vuelvo a Dios. Y hermanos, ese es para mí el acto más significativo que yo veo en la restauración del hijo pródigo.
le dijo al pecado: hasta aquí. Le dijo a Satanás: ya no vas a jugar conmigo. Hasta aquí llegó tu fiesta en mi vida. Ahora decido volver a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Si el enemigo ha ganado alguna ventaja en nuestra vida, amado hermano, ya no podemos seguirle dando espacio al enemigo, hermanos, tiempo, vida, que la podemos darle a Dios y a su obra, hermanos, en aquellas cosas que están destruyendo nuestra vida. Usted y yo tenemos la capacidad en Cristo Jesús, con la ayuda de Dios, de decirle al Señor: hasta aquí, Padre. De aquí en adelante yo quiero volverme a ti, quiero reconciliarme contigo. Señor, quiero caminar contigo, quiero amarte, quiero dedicarte esta última parte, si es que ya estamos más allá que para acá. Señor, esta última parte de mi vida, mi tiempo, quiero dártela a ti de todo corazón. Hermanos, el hijo pródigo decidió volver al Padre y resolver el problema de una vez y para siempre. Y otra cosa importante de cómo Dios, hermanos, restaura por su gracia al hijo pródigo. Me encanta mucho el versículo 19. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, carácter de siervo. Ya no tengo, Señor, derecho. Ya no tengo por qué reclamarte, porque soy tu hijo, que me des lo que comúnmente un padre le puede dar a un hijo, sino que él se conformó, hermanos, con el perdón. Él se conformó con la reconciliación con su padre. Él se conformó de verse liberado de la culpabilidad de los errores cometidos en su vida. Él se conformó con hacer la paz con su padre y no estaba buscando ningún beneficio de posición ni económico. Esto se llama, hermanos, un carácter de siervo. Vean qué lindo, cuando una persona realmente ha sido restaurada, no anda buscando, hermanos, beneficios propios, beneficios de posición o de dinero o de reconocimientos. Sencillamente le da gracias a Dios porque le ha vuelto a abrir las puertas de su casa, ¿no? Le da gracias a Dios porque el Señor lo ha recibido a misericordia, ¿no? Y le da gracias a Dios simplemente, hermano, por restaurar esa comunión perdida con Él. Digo esto porque hay personas que a veces en las iglesias se reconcilian con el Señor, pero vienen con el garrote, hermano. Se reconcilian y quieren posiciones, privilegios, y quieren esto y lo otro. Yo digo, esta persona realmente no ha sido restaurada, porque la persona que ha sido restaurada, el gozo de su corazón es hacer la paz con Dios una vez más, el poder vivir con el Señor, el poder honrar a Dios, el poder rededicar su vida al Señor, y no está buscando ningún tipo de privilegio ni posiciones. Amado hermano, qué lindo es cuando Dios nos da la oportunidad de que nos reconciliemos con Él. Por eso, hermano, qué importante, si alguien ha caído en una condición de hijo pródigo, le digo, el Señor en su gracia nos recoge, nos restaura, abre las puertas una vez más de su corazón, como lo hizo el Padre. Y finalmente quiero hablar de las bendiciones de la gracia que restaura al hijo pródigo. Fíjese qué lindo, dice en primer lugar que el padre vio de lejos a su hijo y corrió. En otras palabras, para mí esto significa que el padre se anticipa siempre en su amor y en su misericordia, hermanos, para buscar nuestra restauración. Cualquier persona que ha abandonado los caminos de la fe, que ha abandonado la iglesia y se ha ido en pos del pecado de este mundo, quiero decirle que Dios está a la espera en su misericordia. Él se anticipa para hacernos volver a Él, hacernos volver al camino de la fe, al camino, hermanos, de la comunión con Él. En segundo lugar, dice la Escritura que el Padre, hermanos, se encuentra con el Hijo, versículo 20, lo abraza y le da un beso. Porque si le dio el beso aquí, hermanos, en la cerviz, como decimos,
en el cuello. Eso significa que se acercó tanto a él, lo abrazó y lo besó. Fíjese qué interesante, porque el beso representa una aprobación por medio del amor y de la misericordia. El padre lo besó en vez de, hermano, mortificar al hijo o pedirle cuentas al hijo de dónde venía y qué hizo, y pedirle cuentas de la herencia que le había dado, sino que sencillamente el padre lo abrazó y lo besó. Ese beso significa aprobación del padre por medio del amor y la misericordia. Hermanos, cuando nosotros decidimos volver a Dios, ¿sabe? Es porque Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia nos recibe. Ese beso estaba aprobando, hermanos, que Dios estaba perdonando a ese hijo por su misericordia, no porque lo merecía el hijo, sino por la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros somos recibidos por Dios a misericordia, no porque usted y yo lo merezcamos. Merecemos juicio, merecemos, bueno, muchas cosas, pero Dios nos da un beso, como nos dice: hijo, en mi amor y en misericordia te doy la bienvenida de nuevo. Te abro las puertas de mi corazón. El beso significa una aprobación por amor. Luego dice que el padre le vistió con un nuevo vestido, versículo 22. Me imagino que el hijo pródigo iba casi desnudo, hermanos, con la ropa harapienta, sin zapatos, todo mugriento, sin bañarse. Imagínese, estuvo trabajando en un corral de cerdos, el olor nauseabundo que él llevaba, un vestido en harapos, pero dice que el padre le vistió. Ahora, esto no lo dice la Biblia, lo digo, es una idea mía, pero porque es lógico, digamos, una idea lógica. Me imagino que antes de poner el vestido lo tuvieron que bañar, hermano, porque imagínese quitarle los harapos a una persona que viene, ¿verdad?, sucia de todo el tipo de vida que había obtenido anteriormente. No creo que le quitaron la ropa sucia y le pusieron la nueva así sin haberlo bañado, hermano. Yo creo que lo bañaron, y luego de haberlo bañado lo vistieron. Y ese acto de limpieza y ese acto de ponerle un nuevo vestido, hermanos, es un acto que representa la justificación de Dios. Si nosotros hemos pecado, hermanos amados, cualquiera que haya sido el pecado, y nos arrepentimos de nuestro pecado y nos volvemos a nuestro Padre, Él nos limpia, Él nos baña con la sangre de Cristo, Él nos santifica y Él nos pone un nuevo vestido. ¿Sabe cuál es el vestido que Dios nos pone? Es el vestido del perdón, el vestido de la justificación. La palabra de Dios dice que cuando Dios perdona un pecado, el hombre lo que hace es lanzar ese pecado a lo profundo del mar para nunca jamás acordarse de él, del pecado. Ahora, a veces nosotros nos acordamos, ¿verdad? Y entonces nos sentimos culpables porque andamos recordando lo que éramos, lo que hicimos. Mire, si a Dios lo perdonó porque usted le pidió perdón al Señor, ya no se acuerde de eso, hermano. Y cuando se acuerde y lo mortifique por el recuerdo de lo que en el pasado se hizo, llévelo a la cruz y dígale al Señor: Señor, este pecado ya tú lo llevaste en la cruz del Calvario. Ya tú me lo limpiaste, ya tú me lo quitaste, y por lo tanto desecho todo pensamiento o recuerdo de mi pasado, porque tú me has hecho una nueva criatura, porque tú me has lavado con tu sangre. Amado hermano, el vestido nuevo habla de una nueva vida. El que ha sido restaurado se le nota. El que no ha sido restaurado también se le nota, hermano. El cristiano que ha sido perdonado y restaurado por la gracia de Dios, se le nota, porque hay paz en su vida, hay alabanza en su corazón, hay gratitud, hermano, hay gozo. El gozo de Dios es la fortaleza del cristiano, de tal manera que, hermanos, de lejos se reconoce el que ha sido restaurado, porque tiene un nuevo vestido. Dice la primera carta de Juan 1:7: confesaos vuestros pecados. El que confiesa su pecado, dice que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
San Juan 6, versículo 37 dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces el beso es una aprobación de que Dios nos acepta por amor a pesar de nuestro pecado. El vestido es un símbolo de la justificación, de la limpieza, de la nueva vida que ahora tenemos, hermanos, de haber sido perdonados por la gracia de Cristo. En cuarto lugar, dice que le puso un anillo en su mano. El anillo es un tipo de autoridad. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento se utilizaban los anillos, por ejemplo, de los reyes, para sellar todo edicto? Sin el sello del anillo del rey, hermanos, aquella ley no tenía ninguna validez, no tenía ninguna autoridad y por lo tanto no se podía aplicar. Pero si llevaba el sello del anillo del rey, entonces era ley, era autoridad que se tenía que respetar. De tal manera, hermanos, que cuando el Señor nos recoge en su misericordia al hijo pródigo, le restaura su autoridad espiritual. ¿Cuántos han perdido la autoridad espiritual por andar en un caminar, hermanos, de pecado, lejos de Dios? ¿A cuántos el enemigo los ha agarrado? ¿Se acuerda aquellos, lo que son las marionetas, que son esos muñequitos de trapo y de cordel que se hacen y se mueven hacia donde el que los quiere manejar los mueve, las marionetas? Así es la vida de una persona, hermanos, en las manos del enemigo, una marioneta. El enemigo lo mueve de un lado para otro y le hace dar vuelta y todo. Es decir, se pierde la autoridad. No podemos decirle a Satanás: te reprendo. ¿Por qué? Porque hemos perdido la autoridad. No podemos, hermanos, hacer alejar el poder del pecado en la vida porque hemos perdido la autoridad. Pero cuando una persona es restaurada en su vida espiritual, también es restaurada su autoridad. Y ahora podemos decirle sí al Señor, podemos decirle no a Satanás, podemos decirle sí a la verdad y no a la mentira. Podemos decirle sí a Cristo, hermanos, y no a todo aquello que contamina nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual ha sido restaurada. La otra cosa, dice número 5, que le puso calzado en sus pies. Estar descalzos, hermanos, significa vivir una vida independiente de Dios. Es decir, ir en nuestros propios caminos, tomar nuestro propio rumbo. Pero cuando Dios nos pone su calzado, interesante, porque aquí fue Dios quien puso al hijo pródigo, el padre le puso calzado. Esto significa, amado hermano, una restauración a la obediencia y al plan de Dios. El que es restaurado, hermanos, tiene que aprender a obedecer y caminar en obediencia. Interesante, porque este es un contraste al pecado que cometió el hijo pródigo. El hijo pródigo se rebeló contra el padre y se fue lejos. Se fue descalzo, hermano. Y cuando se anda descalzo se hiere. Cuando se anda descalzo, un tropiezo puede ser, hermano, doloroso. Cuando se anda descalzo hay contaminación en el mundo. Cuando se anda descalzo, hermano, no tenemos ninguna protección en nuestros pies. Pero cuando el Señor nos pone el calzado, implica una restauración de la obediencia. El que ha sido restaurado, perdonado, aprende a caminar en obediencia. Ha aprendido la lección. Hermanos, ha aprendido la lección de lo que significa vivir en desobediencia. Y por último, dice el Padre: maten el becerro gordo, el más gordo el corral, y hagamos fiesta. ¿Cómo es posible que Dios, hermanos, haga fiesta por aquellos que han vuelto, los hijos pródigos que han sido restaurados? ¿Sabe cómo lo podemos entender? La única forma de entenderlo es que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito a este mundo para que a través de su muerte usted y yo fuésemos restaurados, rescatados del pecado.
Hermanos, el saber que Dios haya dado lo más preciado que tenía en su vida, que era la vida de su Hijo, por la restauración del pecador. Hermanos, eso es lo que nos hace entender por qué Dios hace fiesta cuando un hombre reconoce su pecado y se vuelve a Dios. Por eso lo que leíamos la semana anterior, y con esta lectura finalizo esta reflexión, dice en el capítulo 15:7, os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Hermanos, porque lo que pagó Dios, el precio que pagó Dios por la restauración suya y mía y de todas las personas del mundo, fue alta. Es la vida de su Hijo. La razón por qué Cristo vino al mundo no es, hermano, para celebrarlo en Semana Santa. No, la razón por qué Jesús vino al mundo es para restaurar su vida y la mía, y restaurar la vida de toda persona que en el mundo, hermanos, necesita del amor de Dios. Señor, hay tantas personas que te conocieron, caminaron contigo, te sirvieron incluso en ministerio dentro de la iglesia. Pero el enemigo, Señor, hirió sus vidas y abandonaron tus caminos, Señor. Padre, tráelos de nuevo a ti, oh Dios. Señor, como el Hijo pródigo, Padre, pon en sus corazones, Señor, esa reflexión, el reconocer, oh Dios amado, el pecado en sus corazones que los alejó de ti. Y también, Señor, la decisión de volver a tus caminos, Padre, para ser restaurado de una manera total, Señor. Padre, te pido en esta hora, Jesús, haz esa obra, Señor, de restauración. Quiero pedirles, hermanos, que se pongan de pie todos. Mire, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Dios sabe si en algún área de nuestra vida, hermanos, nosotros somos pródigos. Porque no es solamente pródigo aquel que abandona la iglesia y se va. No nos quedó tiempo para hablar de un segundo pródigo que aquí está en el mismo pasaje de la Biblia. De un hijo que siempre estuvo en la casa del padre, pero era pródigo en su corazón. Así que, hermanos, usted sabe en algún área de su vida, si usted es pródigo, si usted se ha alejado de Dios, se ha abandonado al Señor en algún área de su vida. O aquellas personas que están aquí o que nos escuchan por los medios de comunicación, que necesitan volver a Dios y decirle: Señor, recíbeme una vez más, así como el hijo pródigo fue recibido por el Padre una vez más. Hermanos, vamos a hacer esta oración. Si usted se identifica con la necesidad de este pródigo para volver a Dios, haga esa oración. Los que estamos aquí, los que están ahí en la distancia, lo importante es restaurar esa relación de Dios y nosotros. Ore conmigo, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, este día yo reconozco que te he abandonado, Padre. Reconozco, Señor, que un día tú tocaste mi corazón, que un día caminé contigo, un día te serví, un día, Señor, estuve caminando a tu lado, pero ahora el enemigo, Señor, me engañó. El enemigo persuadió mi corazón para apartarme de ti. Pero, Padre, al igual que el hijo pródigo que menciona tu palabra, este día, Señor,
Yo necesito volver a ti. Reconozco, Señor, mis pecados. Reconozco que te he ofendido con mis pecados. He pecado contra el cielo, Señor, al haber abandonado tu amor, Padre, al haber dado la espalda a ti. Pero este día, Señor, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo Jesús, Padre, me vuelvo a ti, Señor, perdóname. Restaura mi vida, oh Dios amado, restaura mi corazón, Señor. Oh Jesús, ya no quiero ser más un hijo pródigo. Señor, quiero caminar de nuevo contigo, Señor. Jesús amado, ven a mi corazón, perdóname, límpiame una vez más, Señor. Restaura mi corazón y restaura mi comunión contigo y con mi Padre celestial, Señor. Vísteme, oh Dios, con tu justicia. Vísteme de una nueva vida de perdón, de misericordia. Señor, pon obediencia en mis pies para que yo camine, Señor, en lo que te agrada, en lo que tú quieres, Padre amado, en lo que te glorifica en mi vida, Jesús. Señor, gracias, Padre, por amarme, por perdonarme. Gracias porque tú eres un Dios de restauración. Señor, gracias porque tú, Dios mío, restauras mi vida para poder estar una vez más contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, las personas, Señor, que en la distancia han oído tu palabra, Padre. No hay razón por qué ser un pródigo cuando tenemos a un Dios bueno, un Dios de misericordia, a un Dios que nos ama, a un Dios que cubre toda nuestra vida, nuestras necesidades. Señor amado, nos volvemos a ti, Señor amado, para aquellos que estamos firmes en esta fe, Señor, guárdanos, Padre, de ser persuadidos por los deseos de este mundo, por los deseos de la carne, Padre. Oh Señor, que permanezcamos fieles a ti, firmes en la fe. Señor, que permanezcamos en casa, porque en casa hay bendición, en casa hay seguridad, en casa hay vida, en casa, Padre, hay bendición para nosotros, Señor. Que anhelemos estar, oh Dios mío, contigo, nunca perder, Señor, esa comunión contigo, nunca, Señor, independizarnos de ti, sino haznos, Padre, dependientes continuamente de tu gracia. Como Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer, Señor. Bendice, Padre. Oh Señor amado, nos reconciliamos contigo, Padre. Restauramos esos votos de fidelidad, de esos votos de obediencia a ti, Padre. Queremos caminar como hijos y no como extraños. Queremos caminar como hijos, Señor, en esa intimidad contigo, Padre, bajo tu bendición, Señor amado. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.